La lunita para mí significa muchísimo y le doy gracias a Dios todos los días por haberme dado la oportunidad de poder sacar una yegua, un fenómeno de esa magnitud. Eh, el sueño de todas las personas que están involucradas en los caballos, en este caso el Paso Fino, es sacar una lunita. Sí, señor. ¿Tú te recuerdas qué fue lo que los hizo a ustedes decidir voy a castar a Portal de la Luisa con Luna Llena la Rosa? Porque el mérito que yo les doy a ustedes es tener una hija de Bribón, de Dulce Sueño, de Tormento, de Imponente, de Clásico, de Resorte, de Capuchino. Tiene mucho mérito, pero había que ponerle a sus caballos, obligado. Pero a Portal de la Luisa no había que ponerle. Y hoy en día a mí me preguntan en Colombia, en Estados Unidos, quién fue Portal de la Luisa. ¿Cuál fue esa intuición o esa decisión que ustedes dijeron, vamos a castar la Luna Llena la Rosa, un yeguonón de esos, con Portal de la Luisa? Pues mire, don Carlos, todo comenzó en el año 2005 cuando el señor Bob Osborne me contrata. Él era un señor nuevo, honestamente no sabía nada de caballo. Él había comenzado cuando yo llegué a la finca de él solamente tenía tres animales de paseo, de paso que había comprado, pero de paseo. Él fue a diferentes ferias, conoció básicamente a todos los montadores, todos los dueños en el área, en California en ese tiempo, y en un momento dado me hizo el acercamiento y el ofrecimiento de trabajo. Cuando yo comienzo con él era un hombre muy inteligente, un hombre muy sabio para los negocios, y cuando él se involucraba en algún negocio nuevo, él siempre trataba de buscar personas profesionales que lo pudieran guiar, que lo pudieran llevar a lograr lo que él quería. Él desde ese momento me dijo a mí, él me dijo, mira, mi intención es tener uno de los mejores, a mí me gusta criar. Él había sido criador de otro tipo de animales, y me dijo, yo quiero llegar a ser un criadero, llegar a tener uno de los mejores criaderos del mundo, yo quiero llegar a tener de los mejores caballos del mundo, y yo quiero competir no solamente a nivel local, sino nacional y mundial. Y en ese momento él me hizo la encomienda de que yo, con el poco conocimiento que tenía en ese momento, en realidad era un muchacho joven, estaba comenzando en mi carrera, él vio el potencial y confió en mí. En ese momento él me pone esa labor de ir y buscar la base para comenzar ese criadero. Yo llego a la Florida, el Portal de la Luisa es un caballo que cuando yo lo adquiero fue un Spectrum. En ese Spectrum, en la clase de potros finos de 4 años, entraron como 18 potros. ¿Qué pasa? Yo lo estoy mirando uno a uno cuando están entrando. Yo veo las primeras 2 vueltas de ese potro. Para mí era el mejor del grupo. Para mí era el mejor. Después de la segunda vuelta, el potro se extiende y el potro termina como de cuarto o quinto puesto. Como quinto puesto me parece que quedó. Pero para mí era un caballo en cuestión de conjunto, fue el más que me gustó para lo que yo estaba buscando y para mi estilo. Luego de eso fui, lo probé y me convencí que era un caballo con cualidades de reproductor, lo adquirimos a él como reproductor, gracias a Dios. Lo adquirimos en ese Spectrum, cogiendo de quinto puesto. Luego lo llevo, eso fue en junio de ese año me lo llevo para California. En julio es mi primera competencia con él en California, ganamos clase y campeonato, y luego de ahí llegamos a Perry, Georgia, al Nacional, y competimos en la misma clase con el mismo grupo que él había competido en el Spectrum, más se le añadieron como 10 más, porque eso fue una competencia como de 28 potros, y gracias a Dios pudimos coronar y el caballo ganó en su clase, donde en realidad pues no se esperaba, porque no era de los favoritos. Eso así fue como yo adquirí el Portal de la Luisa. Esa fue la visión que tuve con ese caballo. Al ver las cualidades que tenía, era un caballo de un fenotipo hermoso, era un caballo hermoso, era un caballo de bonitos andares, era un caballo muy franco en su pisada, un caballo quieto de anca, plomado, y era
un caballo muy, muy claro en el paso fino. Un caballo muy claro, eso era lo único que sabía andar. Y de buen temperamento, un caballo de buen brío, un caballo manso. So, cuando me puse a mirar detalladamente las cualidades de ese caballo, entendí que tenía cualidades de reproductor. Luego de eso, la luna llena de la rosa, de igual manera, yo la quiero. Esa cuando la quiero, inclusive tenía como 30 meses, no había salido a las pistas, nadie la conocía. Voy, la veo, voy a Ocala. Cuando la conozco, estaba verdaderamente bien cruda, una yegua de un temperamento más fuerte. Y aún así me gustó. Eso fue una yegua que desde que la vi, honestamente, no le voy a decir que la compré el primer día porque fui como 5 veces a verla, a probarla, para convencerme. Y entendí que era una yegua de igual manera con un potencial bien grande, no solamente en las pistas, sino también como reproductora. Y así es que nosotros, pues, que adquirimos pues la luna llena en esas condiciones, en ese punto. Cuando yo la compré, no era el yeguón que llegó a ser. Y gracias a Dios, pues Dios me dio digo yo que Dios me dio la sabiduría, me dio la visión en ese momento de poder adquirir esos 2 caballos y el portal. De igual manera, ese es un caballo que murió joven, murió con muy pocas crías, pero era un caballo de mucho potencial como reproductor. Inclusive de ahí le tengo que ser honesto, ese caballo a lo mejor tenga 30 crías registradas y hablando de las mamás, que es lo más importante en esto, para mí, es lo más importante en esto de la crianza, en realidad son contadas las yeguas de un alto nivel que se le pusieron a ese caballo. Y aún así fue un caballo que dio un buen promedio en general en sus crías. Y cuando tú ves nacer la lunita, ¿cuál fue esa intuición cuando la conociste, cuando nace? Pues mire, don Carlos, es algo bien interesante, porque la lunita tiene una hermana gemela, melliza, la cual cuando hicimos el cruce, yo antes de eso en algún momento dado, preguntando a diferentes personas que criaban, criadores de nombre y de experiencia, hubo un criador que me dio una clave y me dijo que para él lo más importante era la combinación y el balance entre la finura y la potencia, que eso era bien importante, que para el tipo de caballo que estamos tratando y que hemos ya podido desarrollar, esa combinación era bien importante, que no me podía enfocar solamente en un caballo finito con un caballo fino, sino que siempre la potencia era importante. Eso, la luna llena del arroz, una yegua bien fina, una yegua de un pulimiento exquisito. Pues le puse al portal que era un caballo de más acción, un caballo de más potencia. Por ahí fue que me incliné. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos el cruce y servimos la yegua, en el momento que se lava da 2 embriones. Los ponemos en dos yeguas separadas y en 2 receptoras separadas. Y nace la lunita primero. La lunita nació el 16 de abril del 2008. En ese momento el señor Bob Osborne, nosotros habíamos quedado en un acuerdo de que nosotros íbamos a ser socios en esos embriones. Hacemos el acuerdo, nace la primer embrión, nos saludamos, nos felicitamos como socios y nace la lunita. Nosotros pues emocionados porque era de la yegua base del criadero, con el padrote del criadero, era en realidad nuestra primera cría. Una potranca grande, linda, zaina, hermosa. Estábamos emocionados. Luego a las 2 semanas nace la gemela de ella. Y fue, en ese momento, le tengo que ser bien honesto, en ese momento así pequeña, fue una posición difícil en el sentido de que a mí me gustó la que nació, nos gustó también. Eran 2 potrancas bien parecidas en cuestión de fenotipo, en cuestión de su presencia. Y en ese momento pero llegamos a un acuerdo donde él me preguntó que si quería ser socio en las 2 o si yo escogía una y en la otra. En ese momento, le tengo que ser bien honesto, yo me fui por la melliza. Desde ese momento, pues, él se quedó con la lunita y yo con la melliza. De ahí en fuera, pues las potrancas siguieron subiendo. La lunita fue creciendo, una potranca siempre que mostró mucha potencia.
Una de las cosas sobresalientes de esa yegua, en realidad ella no fue la yegua más mostradora en cuestión de pulimento, pero siempre fue una yegua de mucha potencia, mucha soltura, mucha fluidez. Y desde que, pues básicamente desde que nació y mientras se fue criando, y ya cuando la comenzamos, pues fue una yegua que siempre supimos que tenía un potencial muy, muy, muy grande. Gerardo, de verdad que qué suerte tengo yo y qué bendición me da el universo de conocer personas como usted y tener la oportunidad de contar estas historias al mundo a través de las ondas del internet y pasofinotv.com. Te agradezco mucho esa deferencia que has tenido conmigo para contar esta historia tan enriquecedora que no conocía. Yo conocía parte, pero no con estos detalles, y compartirla con toda nuestra audiencia.